Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? En Mateo capítulo 13, ¿listo? Mateo capítulo 13, versículo, vamos a leer todo el capítulo, no mentiras, todo el capítulo no, hasta el 9. ¿Listo? Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Listo? Entonces yo le he puesto al mensaje de hoy: ¿qué tipo de terreno soy? ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Listo? Entonces, aquí pues nos está hablando de una historia, ¿cierto? Jesús contando una parábola, ¿cierto? ¿Y ustedes saben qué es una parábola? ¿Sí? ¿Qué significa una parábola? ¿Sí? Henber, ¿qué interpretas tú por parábola? Eso, muy bien, sí. Una parábola, muy bien, es una historia, ¿cierto? De la vida real, de la vida cotidiana, que se cuenta para ilustrar una verdad, ¿cierto? Para ilustrar una enseñanza, para dar una enseñanza, ¿sí? Y Jesús hablaba en parábolas, ¿sí? Muchas parábolas Jesús usó para enseñar, ¿sí? Entonces, esta es una parábola que él cuenta de la vida cotidiana de los agricultores. Los judíos tenían una cultura, una cultura agrícola, muy agrícola, ¿sí? Y hasta el día de hoy, Israel es una de las potencias agrícolas mundiales. Tienen la más alta tecnología en sistemas de riego, en sistemas de monitoreo, en sistemas de, ¿cómo se dice?, de georreferenciación, de todo este tema. Ellos son la potencia porque pues claramente son el pueblo de Dios y son muy inteligentes. Entonces él cuenta una historia de la agricultura, ¿cierto? Y dice: el sembrador salió a sembrar. Entonces vamos a ver primero qué representa el sembrador, ¿listo? El sembrador, dice el versículo 3, dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y suena como muy lógico. ¿A qué sale el sembrador? Pues a sembrar, ¿cierto? Suena, uno dice, pues claro, salió a sembrar, ¿no? Suena muy lógico, pero no, porque el sembrador representa a Jesús. En primer lugar, el sembrador representa a Jesús. Y resulta que Jesús dejó su reino, dejó su trono, ¿cierto? Y salió y vino ¿a dónde? Aquí a la tierra, ¿cierto? Y vino a sembrar la primera semilla del reino de Dios, ¿sí? Él fue el primero que sembró, ¿sí? Él inauguró el reino de Dios. Entonces, el sembrador, que es Jesús, salió a sembrar. Pero el sembrador, que es Jesús, también un día cosechará, ¿sí? Él un día cosechará, pero es el mismo sembrador, ¿no? Entonces, él vino un día a sembrar, pero volverá otra vez. Bueno, se fue otra vez, pero volverá ¿a qué? A cosechar lo que ha sembrado, ¿sí? Entonces, él salió
y vino a sembrar la semilla del reino entre nosotros. Y es muy importante esto porque Él fue el primero que sembró. Y luego entonces sus discípulos comenzaron ¿a qué? A esparcir también esa semilla, ¿cierto? Ellos comenzaron a expandir por todo el mundo el mensaje del reino. Y ellos fueron también sembradores. Y ahora todos nosotros somos alcanzados por esa semilla, ¿no? Y todos los predicadores son sembradores también. Cada vez que nosotros nos paramos aquí, estamos sembrando, ¿sí? Estamos sembrando en ustedes. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy importante este papel de sembradores, ¿no? Porque si no sembramos, pues Dios qué va a recoger cuando venga. ¿Listo? Cada uno de los voceros de Cristo somos sembradores. Segundo, ¿qué es la semilla? ¿Qué creen que es la semilla? Tinoco, ¿qué crees tú que es la semilla? ¿No? Laura. ¿No? Daniela. Ajá, sí. Bueno, específicamente la semilla es la palabra del reino. Miremos el versículo 19. Miremos el versículo 18. Dice así, del mismo capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí Jesús comienza a explicar la parábola del sembrador. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Listo? Entonces vea, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cierto? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue sembrado en su corazón? ¿Qué? La palabra del reino, ¿cierto? Esa es la semilla. Esa es la semilla que se siembra, la palabra del reino. Pero ¿qué es la palabra del reino? ¿Qué es la palabra del reino? Bueno, sin duda es la Biblia, ¿no? Pero fíjense cómo Jesús utiliza la expresión palabra del reino, ¿sí? Y la palabra del reino es el mensaje que nos lleva a ser parte del reino de Dios, ¿sí? El mensaje que nos lleva a ser parte del reino de Dios, ¿sí? Y nosotros vivimos en un reino aquí en esta tierra. La Biblia dice que estamos gobernados o que este mundo está gobernado por el maligno, ¿cierto? Vivimos bajo el reino de Satanás. Pero Jesús ha traído el reino de Dios, que es más grande, que es mucho mejor, ¿cierto? Tú decides si rendirte a ese reino o resistirlo hasta perder la vida. ¿Qué hacían, Ángel, qué hacían, por ejemplo, en los israelitas, o bueno, en la época de los israelitas? ¿Qué hacía un reino cuando veía que otro reino lo iba a atacar y no tenían la capacidad para hacerle frente? Sí. Bueno, no, en el caso de los israelitas no. Andrés. Exacto, ¿cierto? Ellos negociaban, ellos no se iban a dejar matar porque sabían que no podían, ¿cierto? Ellos negociaban y se rendían, ¿no? Le decían, no, pues no podemos, ¿qué quieren de nosotros? Nos rendimos ante ustedes, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del reino, ¿sí? El mundo vive gobernados por el reino de Satanás, pero viene el reino de Dios y usted y yo, ¿qué debemos hacer? Rendirnos ante ese reino, ¿cierto? Porque si no, un día va a venir el rey y ¿qué va a pasar con los que se resistan a ese reino? Pues van a ser destruidos, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje del reino, muchachos. El mensaje que nos lleva a la salvación, el mensaje que nos lleva a ser parte del reino de Dios. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el terreno? ¿Sí? O el suelo, o la tierra. Vamos a leer el versículo. Bueno, en el mismo versículo 19, en la parte B, dice, dice que arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. ¿Sí? El versículo 19 dice,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Listo? Entonces, uno siembra en el terreno. Y aquí está diciendo Jesús que la palabra es sembrada en el corazón. ¿Listo? Entonces, estos terrenos de los que está hablando aquí la parábola son nuestros corazones. ¿Listo? Son nuestra mente, porque la palabra corazón traduce como esa parte intangible donde se crean nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra razón, donde razonamos, donde tomamos decisiones, decimos esto es bueno, esto es malo, voy a hacer esto, ¿sí? Esa parte es el corazón. La Biblia habla que el corazón es donde se toman las decisiones, donde nacen los deseos, donde nacen los sueños, todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, el corazón, esa parte donde usted cree, donde se siembra la semilla es en nuestra mente, en nuestro intelecto. ¿Listo? Ese es el terreno, ese es el suelo donde la semilla es sembrada, es nuestra alma. ¿Listo? Y vemos que hay 4 tipos de terrenos o de suelos en esta historia. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer terreno que comienza a narrar la parábola. Y dice en el versículo 4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. ¿Dónde? ¿Dónde, Hember? Junto al camino, eso, muy bien. ¿Sí están leyendo? Junto al camino. El primer terreno es junto al camino. Ahora leamos, bueno, ya leímos el 19, ¿no? Junto al camino. ¿Y qué pasó? Dice ahí mismo: y vinieron las aves, ¿y qué? Y la comieron. ¿Listo? Entonces el primer terreno es junto al camino. ¿Por qué no penetró la semilla o el embrión de la semilla en el terreno? Entonces vamos a ver cómo es este terreno. ¿Cómo creen ustedes que es un terreno? ¿Cómo es el suelo o la tierra de un camino? ¿Ustedes han ido por los caminos de destapados, de trocha, ¿sí? ¿Han caminado por los senderos de la naturaleza? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo es el suelo ahí? Si usted intenta hacer un hueco ahí, ¿cómo es, Harold? Duro, ¿cierto? ¿Y por qué creen que es duro el terreno ahí? ¿Por qué más? Exacto, está compactado, muy bien. Está compactado. ¿Por qué está compactado? Por el peso, ¿cierto? De los que caminan por ahí, de las bestias, de las personas, ¿cierto? Entonces está narrando Jesús de que la semilla se cayó por el camino, pero ¿qué pasó? No penetró, ¿cierto? No penetró, porque estaba muy duro el suelo. Y me gusta mucho esta parábola porque tiene afinidad con lo que yo estudié, ¿cierto? Que es la agronomía. Y en la agronomía hay algo que se llama la dureza del suelo, ¿sí? Que está asociado con el grado de compactación, que dijo Hember, del suelo, ¿cierto? El suelo se compacta por el peso que se le hace, se comprime, ¿sí? Es sencillo de entender, ¿no? Se comprime, se compacta y se endurece, ¿sí? Entonces, el embrión es lo que sale de la semilla, y el embrión es lo que entra al suelo, ¿cierto? Y ahí luego salen las primeras hojitas que se llaman cotiledones de la plantica, ¿cierto? Pero el embrión tiene que entrar al suelo, y si el suelo está muy duro, pues no, la semilla no va ¿a qué? No va a entrar, el embrión no va a entrar. Entonces eso es un corazón endurecido. Un corazón, a veces los corazones están endurecidos, ¿cierto? ¿Por qué se endurecen los corazones? Bueno, a veces permitimos que las personas pasen, ¿cierto? Entren a nuestro corazón y lo pisoteen, ¿cierto? Y lo compacten, y eso nos hace insensibles. Y nosotros comenzamos a colocar una barrera, ¿cierto?
colocamos una barrera y ya no queremos que se nos acerquen y ya no queremos, ¿cierto? Porque nuestro subconsciente comienza a, a poner un mecanismo de defensa y comenzamos a ser insensibles, ¿cierto? Y a ser precavidos para que no nos lastimen. Cuando abrimos nuestro corazón y lo han dañado, pasa eso, de que nos volvemos insensibles, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. También la religiosidad endurece nuestro corazón, ¿sí? ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad son los ritos que hacemos para agradar a Dios, ¿cierto? Son las prácticas que hacemos para cumplirle a Dios, ¿cierto? Pero dejando a un lado lo más importante, que es la relación con Dios. Eso es religión. Y a veces nos volvemos religiosos porque a veces venimos a la iglesia por costumbre, ¿cierto? Por venir, ¿cierto? Porque toca ir a la iglesia y venimos. Pero realmente no lo hacemos con el sentido que debemos tener, ¿cierto? Con el deseo de venir a escuchar la palabra, con el hambre, ¿cierto? ¿A ustedes les ha pasado que es la hora del almuerzo y ustedes, antes de llegar a la casa a almorzar, en el camino se comen algo, un heladito, una empanadita, y cuando llegan a almorzar, ¿qué pasa? Pues ya no tienen la misma hambre, ¿cierto? Entonces, no van a recibir ese almuerzo con el deseo, ¿cierto? Que debería tener, ¿cierto? No es lo mismo comer con hambre que comer lleno, ¿cierto? Es más sabroso comer con hambre. Así pasa con nuestro corazón. Él se vuelve religioso y a veces por llenarlo de otras cosas, ¿cierto? Del mundo, de películas, de libros que tal vez no hablan de la palabra de Dios, de Facebook, no sé, de YouTube. A veces nos llenamos y esa mundanalidad hace que nuestro corazón se vuelva insensible y pierda ese apetito por la palabra de Dios, que es esa semilla, ¿vale? También por orgullo y por desobediencia nuestro corazón se endurece, ¿sí? Y también por el pecado, ¿sí? Una vida que hace y que practica el pecado se vuelve cada día más, un corazón que practica el pecado se vuelve cada día más duro, más insensible, ¿cierto? Ese suelo se va compactando y cada vez más es difícil penetrar la palabra de Dios en ese corazón duro. Entonces, vamos a ir, a ver, yo quiero que alguien me ayude con Hebreos 3, versículo 7. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Andrés, ¿qué dice? Eso. ¿Qué dice el otro versículo? Wow. ¿Qué dice entonces? Que si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí ve? Entonces es un llamado que Dios nos hace a no tener un corazón duro. Ahora vamos a Efesios 4:18. Efesios 4:18. ¿Listo? ¿Qué dice Efesios 4:18? Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Listo? Entonces aquí dice que un entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Una vida ajena de la vida de Dios
Y una ignorancia de Dios nos lleva a tener un corazón duro, ¿cierto? Por la dureza de su corazón, ¿cierto? El ser humano que está allá en el mundo se vuelve insensible y su corazón está endurecido. Por eso no permite que, aunque se le predique la palabra de Dios, este hombre se arrepienta, porque primero tiene que esa semilla, entrar en su corazón, en su mente, ¿cierto? Entonces, la tierra junto al camino representa a aquellos que nunca realmente oyen la palabra con entendimiento, ¿sí? La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda producir fruto. Una persona que no produce fruto tal vez es una persona que no entiende el mensaje de la palabra de Dios y por lo tanto pues no ha podido dar fruto. ¿Listo? Y me gustó un comentario que encontré que dice así: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y así el mismo evangelio que humilla el corazón honesto y lo guía al arrepentimiento, también puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. ¿Sí? ¿Qué es arrepentimiento, Andrés? Exacto, es un cambio de pensar y de conducta, de vivir, ¿cierto? Entonces, ese mismo evangelio, para que haga efecto en los corazones, ¿cierto? Tiene que entrar en un corazón que sea humilde, ¿cierto? Que se humilla. Significa eso? Que reconoce su error, ¿cierto? Estamos escuchando la prédica y decimos, uy, estoy fallando en esto, ¿cierto? Debo cambiarlo. Es un cambio de manera de vivir. Y ahí es donde la palabra me lleva a arrepentirme, ¿cierto? Muchos piensan que arrepentirse es decir, Señor, te pido perdón por esto, no lo vuelvo a hacer y ya estoy arrepentido. No, la Biblia dice que el arrepentimiento es un cambio de pensar y de vivir que se lleva durante el tiempo, ¿cierto? No es cuestión de una oración, es un cambio de conducta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro corazón? Debe ser un corazón honesto y arrepentido, ¿cierto? Si nosotros tenemos un corazón deshonesto, ¿cierto? Quiere decir que tal vez nuestro corazón está endurecido. Cuando no reconocemos nuestras faltas, quiere decir que de pronto nuestro corazón está endurecido. ¿Listo? Yo le pregunto, ¿tiene un corazón endurecido? ¿Tenemos un corazón endurecido? ¿Tenemos un corazón honesto o deshonesto? Un corazón que hace que la palabra nos lleve al arrepentimiento o más bien confirma nuestra desobediencia. Bueno, cada uno se responde, ¿no? Ahora la otra pregunta que me genera aquí el pasaje es ¿por qué? Bueno, dice, volvamos a Mateo 13. Mateo 13, el versículo ¿qué? Dice el versículo ¿qué? 4, dice, y vinieron las aves y la comieron, ¿cierto? Al final. La pregunta es, bueno, ¿por qué? Bueno, leamos el versículo 18. Dice, el versículo 19, dice, y al final, dice, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Listo? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y en la otra parte dice que las aves vinieron y la comieron. Entonces las aves representan ¿a quién? Al malo, ¿cierto? ¿Por qué la semilla es arrebatada por el malo? ¿Cierto? Yo me hice esta pregunta, ¿por qué tenía que comérsela o llevársela? ¿Por qué no la deja ahí? ¿Cierto? Igual no va a penetrar, ¿por qué no la deja ahí? Y pues tiene sentido porque las semillas, resulta que en fisiología vegetal uno ve algo que se llama la latencia y la dormancia de las semillas, ¿cierto? La latencia de las semillas es una capacidad que ellas tienen para no germinar cuando está en condiciones no óptimas y viceversa, ¿no? Ella germina, ella está ahí
con todo su potencial para germinar cuando las condiciones de oscuridad, temperatura, humedad, ¿cierto? Ya ella tiene esas condiciones, entonces ella germina, ¿cierto? Y sale el embrión. Eso es una característica de las semillas, ¿cierto? Entonces me parece muy curioso, ¿cierto? Porque la palabra de Dios también tiene un poder muy grande, ¿cierto? Y ella actúa, ¿cierto? De una manera increíble. Y me gusta mucho lo que dijo Spurgeon. Él comentó y dice esto: Satanás siempre acecha para estorbar la palabra. Él siempre tiene miedo de dejar la verdad, incluso en contacto seco y duro con la mente. Vuelvo y la repito. Él siempre tiene miedo de dejar la verdad, incluso en contacto seco y duro con la mente, ¿cierto? La palabra es sembrada en nuestra mente, ¿cierto? En un terreno duro. Pero puede llegar el caso de que nosotros comencemos a hacer de nuestro corazón duro un corazón más acondicionado para esa semilla, y puede germinar esa semilla, ¿cierto? Satanás sabe eso y le tiene miedo a eso. Él prefiere arrebatar esa semilla, ¿cierto? Robársela, distraerlo a usted. ¿Cómo se la roba Satanás? Lo distrae, sencillamente, ¿cierto? Le pone otras cosas más tentativas, otras distracciones, le pone unos amigos más mundanos que lo inviten y que lo distraigan, y ya, se le olvidó a usted la palabra de Dios, ¿cierto? Así de fácil Satanás se roba la semilla de nuestras mentes. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? La semilla que está siendo sembrada está siendo robada, ¿cierto? Lo que yo escucho, la palabra que yo escucho, yo la atesoro, yo le pongo el sentido y yo la guardo en mi vida y la aplico, o dejo que entre por aquí, dicen las mamás. Le entró por aquí y le salió por aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando pasa eso, quiere decir que la semilla se fue. El segundo terreno es en pedregales. Vamos a leer el versículo 5. Dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿Y qué pasó? Y brotó pronto. Esta sí brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. ¿Listo? El segundo terreno es un terreno de pedregal, que tiene una capa de suelo, ¿cierto? Muy delgadita, muy poco profunda. Y luego tiene otro horizonte, otra capa de piedra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues la raíz germina, ¿cierto? Porque la semilla germina, porque ya no necesita mucha profundidad para germinar. Pero cuando comienza a echar raíces, ya esas piedras pues la impiden, ¿cierto? Entonces, la plantica, ¿cómo se queda? La plantica crece a medida que sus raíces también crecen. Si las raíces no crecen, pues la planta no va a crecer. Si usted pone una plantica en una matera chiquitica, pues la plantica ¿cómo va a quedar? Chiquitica, ¿cierto? Porque sus raíces van a quedar muy apretadas. Así mismo pasa con nuestro corazón, ¿cierto? Un suelo poco profundo impide el crecimiento de raíces. ¿Y las raíces qué hacen? Las raíces absorben el agua, ¿cierto? E impiden que la planta, ¿qué? Se seque, ¿cierto? Y aquí dice que el sol salió, ¿y qué pasó? La quemó, la secó, la deshidrató. Y ella, pues, no tuvo de dónde chupar agüita, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa ese sol? Aquí el pasaje dice en el versículo 20 y 21, dice así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿sí? Y al momento la recibe con gozo. Oh, sí, Señor, yo creo, ¿sí? Yo creo. Voy a hacer esto, voy a cambiar, ¿cierto? Y esto pasa mucho en los campamentos, en los retiros, ¿cierto? Ahorita que vamos a tener un retiro, salimos muy animados. Sí, Señor, esta vez sí voy a hacer mi devocional todos los días, ¿cierto? Esta vez sí voy a predicar, voy a dejar las malas amistades. Esta vez sí, Señor. ¿Cuántos han hecho esas promesas? ¿Cierto? Todos las hemos hecho. Esta vez sí, Señor, voy a dejar la pornografía, Señor, no, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo volvemos y caemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque
las raíces no son profundas, porque no hay profundidad. Y dice el versículo 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir a la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Y aquí habla de una persecución por causa de la palabra, ¿cierto? Y a todos nos pasa, ¿no? ¿A cuántos le hicieron bullying en el colegio por ser cristiano? A los que pasaron por el colegio cristianos, ¿no? Ay, ¿solo a mí? Yo creo que a todos, ¿no? Siempre lo rechaza. La monja, ¿cierto? Sí, ya sé que les han dicho. El cura, no sé. El aleluya, eso. A uno lo rechazan, ¿cierto? No que porque es el cristiano, es el aburrido, ¿cierto? El anticuado. Pero hay gente que va más allá, ¿cierto? Y le monta la guerra a uno por ser cristiano. ¿Y uno qué tiene que hacer? Nada, agachar la cabeza, ¿cierto? Eso pasa, ¿cierto? Mucho. A nosotros, gracias a Dios, estamos en un país demócrata, ¿no? Pero hay países donde realmente uno lo llevan a muerte por ser cristiano. Y esa persecución dice que lleva a nosotros a hacernos fracasar, ¿cierto? ¿Cuántos se han ido de la iglesia por eso, ¿cierto? Porque en sus trabajos se quedan sin amigos, ¿cierto? No, ya no lo invitamos a Gustavo a tomar porque no, él se volvió cristiano. Ya no lo invitamos porque, ¿cierto? Se volvió un aleluya. Entonces se quedan solos, se queda uno solo, sin amigos, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? No, uno dice, no, pero yo qué hago acá, ¿cierto? ¿Qué hago acá? Yo tan bobo, y se vuelven para la rumba, ¿cierto? Y se vuelven a bailar. Ese es los que tienen un suelo pedregoso, un corazón poco profundo, ¿cierto? Entonces, somos jóvenes que no permanecemos, ¿cierto? Nosotros tenemos persecuciones, pero dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:13. Entonces debemos estar dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra, a no secarnos, ¿cierto? Secarnos por ese sol, ¿cierto? A no deshidratarnos, sino a buscar la fuente de agua viva que es Dios, que es Jesús, y a echar raíces que nutran nuestra vida, ¿cierto? Debemos ser constantes y permanecer. Juan 15:5 dice que si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, ¿cierto? Entonces, debemos permanecer a pesar de las dificultades, ¿cierto? De la persecución, de que a usted le diga, no vaya más a esa iglesia, ¿cierto? ¿Cierto? Usted debe permanecer, ¿cierto? Porque usted sabe que está en el lugar correcto, ¿vale? Luego dice en el versículo 7, y parte cayó entre ¿qué? Entre espinos, ¿cierto? Y los espinos crecieron, ¿y qué pasó? Ahogaron la matica, la plantica, ¿cierto? El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este terreno es un terreno que es fértil, ¿sí? No es infértil. Pero ¿qué pasa? Está lleno de arbences, de malezas, ¿cierto? De esas planticas que uno le dice comúnmente las malezas. ¿Y qué pasa con esas malezas? Esas malezas compiten por agua, ¿cierto? Por nutrientes, por el sol. Incluso a veces las malezas crecen más alto que la misma plantica y ya no les da la luz. ¿Y qué necesita una planta para hacer fotosíntesis? Luz, ¿cierto? Entonces es muy grave, ¿cierto? Es muy grave cuando hay y más espinos, ¿cierto? Una maleza pueden ser agresivas y no agresivas, ¿cierto? Pero estas son muy agresivas. Entonces está diciendo que esas malezas ¿qué representan esas malezas? Esos espinos. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Qué es el afán de este siglo? ¿Por qué se afana uno? Harold. ¿Por qué más? Uy. ¿Qué fue eso? Bueno, sí, algunos sí. Sí, ¿cierto? El trabajo. ¿Qué le consume a uno el tiempo? El trabajo, ¿cierto?
A veces uno está tan comprometido, ¿cierto? Que no le queda ni tiempo para buscar a Dios, ¿cierto? Trabajando, estudiando, a veces le toca a uno trasnochar, ¿cierto? Por esos trabajos, huepucha. Y uno no, uno trasnoche y desvela, pero no le queda tiempo a uno para a veces orar, ¿cierto? Para estudiar la palabra. El hogar, ¿cierto? Los que tienen hogar. Que los hijos, ¿no? Que hay que comprar esto para los hijos, que hay que... Todo eso lo ahoga, ¿cierto? Ese es el afán de este siglo. Uno está afanado, es de dónde saco plata para pagar el arriendo, para pagar esto, para pagar lo otro. Y está afanado, ¿cierto? Está en eso. Ese es el afán. Y esas cosas son esas malezas que lo ahogan a uno, que lo asfixian a uno, ¿cierto? Como que uno no puede respirar, a veces se siente uno, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? No podemos, ¿cierto? No podemos dedicarle el primer lugar al trabajo, ¿cierto? Ni el primer lugar, lo más importante de nuestra vida a otra cosa, ¿cierto? No podemos descuidar nuestra relación con Dios. Y lo otro dice el engaño de las riquezas, ¿cierto? ¿Por qué el engaño de las riquezas? ¿Cuál es la diferencia entre una persona, bueno, no, una persona que tiene dinero, ¿cierto? ¿Es feliz? ¿Realmente, según la Biblia, es feliz? No, ¿cierto? Puede estar cómodo, ¿cierto? Pero los más ricos dicen que se sienten vacíos, ¿cierto? Porque la necesidad más grande de nuestro corazón es Dios, ¿cierto? Entonces, el engaño, por eso es el engaño. Porque el mundo le dice, no, usted tiene plata, vea, ya, solucionados sus problemas, ¿cierto? Y cuando tiene la plata, usted vuelve y se siente vacío, ¿cierto? Porque es un engaño, es un estado de confort, ¿cierto? Pero en realidad es un engaño porque esas riquezas no son perecederas, se va a acabar todo esto, ¿cierto? No es eterno, ¿cierto? Entonces, fíjense que debemos tener cuidado con esos espinos, que nuestro corazón no se llene de arbences, de malezas que ahoguen nuestra relación con Dios. Y el último terreno dice, buena tierra, versículo 8 de Mateo 13. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿cierto? Esta sí dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30%? 30 por 1, ¿cierto? Y el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende la palabra. Y da fruto, ¿sí? Fíjense que hay tres pasos. El que oye, el que entiende la palabra y luego da fruto, ¿cierto? Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento viene por el oír, ¿cierto? La fe viene por el oír, entender, ¿cierto? Y así vamos a dar fruto, ¿cierto? Dice, y da fruto y produce a 160 y al 30 por 1. ¿Listo? Entonces, una buena tierra es una tierra que tiene buena estructura, ¿cierto? Que tiene buena profundidad afectiva, ¿cierto? Sus raíces pueden penetrar bien y está libre de arbences, de malezas, ¿cierto? Todo lo contrario de los terrenos anteriores. Entonces, el que oye y entiende la palabra, los que reciben el mensaje de Dios con un corazón abierto, ¿cierto? Están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas. ¿Se acuerdan del reino de Dios? Que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen un corazón recto y deseoso de amar y obedecer a Dios. Y como resultado, vamos a producir fruto, ¿cierto? ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Pues es la evidencia de una vida transformada por el mensaje de la palabra de Dios, ¿cierto? Algunos damos poco fruto, ¿cierto? Damos 30% de fruto, ¿cierto? Resulta que las gramíneas, los granos, ¿cierto? Daban por una semilla de grano, daba 100 granos. Eso significa al 100 por 1. Que usted sembraba una semillita de trigo y salían 100 granos de trigo, ¿cierto? Se multiplicaba exponencialmente, ¿cierto? Eso quiere Dios, ¿cierto? Que el mensaje de la palabra de Dios sea sembrado y que dé mucho fruto. Pero a veces las circunstancias hacen que demos 60%, ¿cierto? De fruto. A veces un 30%, ¿cierto? Unos damos más, otros damos menos y vamos poco a poco. Dice que da su fruto en su tiempo, dice el Salmo 1, ¿cierto? Y su hoja no cae. Entonces,
¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Cierto? ¿Soy un suelo arcilloso, duro, que me entra por aquí, sale por aquí? ¿Soy el mismo que antes? El segundo terreno, ¿cuál es? ¿Soy un terreno pedregoso? ¿Cierto? Que me animo, que sí, que bueno, que ya, y que listo, y que ya a los 8 días estoy otra vez pecando. ¿Soy un suelo lleno de espinos? ¿Cierto? Tengo muchas cosas y afanes de mi vida que me han sacado de mi relación con Dios. ¿O soy una buena tierra que recibo con hambre la palabra de Dios, deseo amar y obedecer a Dios y doy fruto, cambio, lucho por cambiar y mejorar todos los días? ¿Sí? ¿Qué terreno somos? ¿Qué terreno somos? Y bueno, si tal vez no somos esa buena tierra, la pregunta, ¿cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para ser el suelo o el terreno adecuado? ¿Cómo puedo? ¿Cómo podría usted? Pregúntese usted, respóndese usted. ¿Cómo yo podría mejorar esto? ¿Cierto? Tal vez dejando muchas cosas, tal vez sacando más tiempo para Dios, tal vez dejando de ser orgulloso, ¿cierto? ¿Sí? Dependiendo del tipo de suelo que seamos. ¿Listo? Porque la idea es que demos fruto, muchachos. Y que Dios, cuando venga, pueda recoger frutos, ¿cierto? Que podamos dar fruto. Y cuando damos fruto, multiplicamos, ¿cierto? Comenzamos a ganar a otras personas, ¿cierto? Y expandimos la semilla como un día Cristo vino y sembró la semilla del reino de Dios. Amén.